La historia de Brandon Moreno es mucho más que la de un simple peleador. Es un relato de perseverancia, sacrificio y un espíritu indomable que ha inspirado a millones en todo el mundo. Desde los humildes inicios en Tijuana, México, hasta alcanzar el honor de ser el primer campeón mexicano de la UFC en la categoría de peso mosca, el viaje de Moreno es un recordatorio viviente de que los sueños más ambiciosos pueden lograrse con esfuerzo, determinación y un corazón inquebrantable. A lo largo de su carrera, Moreno no solo ha enfrentado desafíos dentro del octágono, sino también fuera de él, utilizando cada adversidad como una oportunidad para fortalecerse y alcanzar la gloria. Hoy exploraremos esta asombrosa travesía, desde sus días en un modesto gimnasio de su ciudad natal hasta el inolvidable momento en que levantó el cinturón de campeón frente al mundo. Brandon nació y creció en el corazón de Tijuana, una ciudad que, con su vibrante cultura y sus contrastes, representa tanto las dificultades como las historias de superación. Desde niño, Moreno mostró una personalidad curiosa, apasionada y soñadora, rasgos que lo impulsaron a imaginar un futuro más allá de lo que sus circunstancias parecían permitir. Proveniente de una familia humilde, el día a día de Brandon estaba marcado por los esfuerzos de sus padres, quienes gestionaban una pequeña tienda de piñatas para mantener a flote a la familia. Aunque las limitaciones económicas eran una constante, el hogar de los Moreno estaba lleno de amor, apoyo y lecciones de resiliencia. El verdadero impulso hacia su destino llegó gracias al respaldo incondicional de su madre, quien vio en Brandon una chispa especial y lo animó a seguir sus sueños, incluso cuando parecían lejanos. Cuando expresó su deseo de entrenar artes marciales, su madre no solo le permitió inscribirse en un gimnasio local, sino que también se convirtió en su pilar emocional, alentándolo a superar las barreras económicas y las dudas que pudieran surgir. Así, un joven Brandon Moreno comenzó a moldear su futuro en un gimnasio pequeño, con instalaciones modestas, pero con un espacio que se convertiría en el epicentro de su transformación personal y profesional. Aquí, con cada golpe lanzado y cada técnica aprendida, comenzaba a construirse el legado de un campeón. Fue en aquel modesto gimnasio de Tijuana donde la historia de Brandon Moreno comenzó a tomar forma. Entre paredes humildes y con recursos limitados, un joven Brandon dio sus primeros pasos en las artes marciales mixtas, un camino que le permitiría descubrir su verdadera pasión y su inmenso potencial. Inicialmente, se enfocó en el jiu-jitsu brasileño, una disciplina que no solo le enseñó las bases técnicas del grappling, sino que también le inculcó valores como la paciencia, el control y la perseverancia. Desde el primer día, Brandon demostró un talento innato, un instinto natural para aprender rápidamente y adaptarse a las exigencias del deporte. Sin embargo, lo que realmente lo distinguía no era solo su habilidad técnica, sino su actitud incansable y su inquebrantable deseo de mejorar. En esos días iniciales, el camino no era fácil. Las condiciones de entrenamiento eran todo menos ideales. Los equipos y los recursos eran escasos, y muchas veces Brandon tuvo que improvisar para continuar su preparación. Pero en lugar de verlo como una desventaja, esto se convirtió en un desafío que aceptó con entusiasmo. Para él, cada obstáculo era una oportunidad para demostrar su compromiso. Se convirtió en un luchador autodidacta, aprovechando cada momento en el gimnasio y aprendiendo de cada compañero y entrenador. Mientras otros podían permitirse entrenar en instalaciones de primer nivel o viajar para buscar mejores oportunidades, Brandon hizo del trabajo duro su arma más poderosa, entrenando con una intensidad que inspiraba a todos los que lo rodeaban. A medida que pasaban los años, Moreno empezó a construir una base sólida en su técnica, pero también desarrolló una resiliencia mental que se convertiría en uno de los pilares de su éxito. En un deporte donde las dudas y los momentos difíciles son inevitables, Brandon mantuvo una mentalidad positiva y una determinación implacable. A pesar de las limitaciones económicas y la falta de apoyo inicial, nunca permitió que estas circunstancias definieran su destino. Cada sesión de entrenamiento, por pequeña que fuera, se convirtió en un paso hacia adelante en su carrera. Moreno aprendió a maximizar cada recurso, enfocándose en perfeccionar sus habilidades y trabajando en su acondicionamiento físico, siempre con la vista puesta en el futuro. En este periodo formativo, Brandon comenzó a destacar no solo por su talento, sino por su capacidad de superar las expectativas. Donde muchos veían obstáculos insuperables, él veía oportunidades para fortalecerse. Este enfoque fue clave para desarrollar el carácter del peleador que eventualmente enfrentaría a los mejores del mundo. Mientras otros cuestionaban su capacidad de llegar lejos en un deporte tan exigente, él simplemente continuaba trabajando, creyendo en sí mismo y en su capacidad para alcanzar la cima. Estos primeros años no solo moldearon su técnica, sino que también forjaron su espíritu indomable, sentando las bases de una carrera que inspiraría a millones. Con el tiempo, el esfuerzo incansable de Brandon Moreno comenzó a dar frutos. En la escena de MMA en México, empezó a destacar como un peleador prometedor, llamando la atención por su habilidad técnica y su perseverancia en el octágono.
Su nombre comenzó a resonar entre los seguidores locales del deporte, pero su gran salto llegó cuando fue seleccionado para participar en The Ultimate Fighter, un reality show que no solo ponía a prueba las habilidades de los peleadores, sino también su capacidad de soportar la presión y competir al más alto nivel. Este programa, organizado por la UFC, ofrecía a luchadores de todo el mundo la oportunidad de pelear por un contrato en la organización más prestigiosa de artes marciales mixtas. Para Moreno, esta era la oportunidad que había estado esperando. Entrar al programa como el peleador con la clasificación más baja no fue un obstáculo para él, sino un reto que estaba decidido a superar. Desde el primer combate, Brandon mostró una mezcla de hambre, técnica y corazón que dejó sorprendidos a entrenadores y compañeros. Aunque su participación en el reality no culminó con la victoria final, Moreno dejó una impresión inolvidable. Cada uno de sus combates fue una muestra de su potencial, y tanto los entrenadores como los fanáticos reconocieron que estaban presenciando el ascenso de un peleador con una promesa única. Su desempeño le abrió las puertas a la UFC, marcando el comienzo de un capítulo crucial en su carrera. El debut de Brandon en la UFC fue una declaración de intenciones. A pesar de enfrentar a oponentes más experimentados y ser considerado el desfavorecido en la mayoría de sus peleas iniciales, Moreno comenzó a demostrar por qué merecía estar en el octágono más importante del mundo. Su combinación de habilidades en el suelo, técnica impecable y una capacidad de resistencia que desafiaba toda lógica lo convirtieron rápidamente en un peleador al que nadie podía subestimar. Cada victoria era una prueba de su crecimiento, no solo como atleta, sino como estratega dentro de la jaula. Sin embargo, el camino de Brandon en la UFC no fue siempre fácil ni directo. Tras un inicio prometedor, llegó un momento difícil en su carrera. Una serie de derrotas consecutivas lo dejaron en una posición complicada dentro de la organización. La UFC tomó la decisión de liberarlo, cerrando temporalmente la puerta a su sueño. Este fue, sin duda, uno de los momentos más duros para Moreno. Después de haber trabajado tanto y haber demostrado su valía, parecía que todo se desmoronaba. Pero si algo había demostrado Brandon a lo largo de su vida, era que no era alguien que se rendía fácilmente. En lugar de dejarse vencer por la adversidad, Moreno tomó esta etapa como una oportunidad para reflexionar y mejorar. Volvió a las raíces de su entrenamiento, analizó cada aspecto de su desempeño y trabajó más duro que nunca. Durante ese periodo fuera de la UFC, se enfrentó a nuevos rivales en otras organizaciones, perfeccionó su técnica y fortaleció su mentalidad. Brandon sabía que su lugar estaba en la UFC, y estaba decidido a regresar, no solo para competir, sino para demostrar que tenía lo necesario para ser uno de los mejores del mundo. En lugar de permitir que la adversidad definiera su destino, Brandon Moreno decidió regresar a lo más básico, las raíces de su pasión por las artes marciales mixtas. Aunque haber sido liberado de la UFC representó un duro golpe, Moreno no perdió el enfoque. Con una determinación inquebrantable, comenzó a competir en otras organizaciones, enfrentándose a cualquier rival que se interpusiera en su camino. Cada combate fuera de la UFC fue una nueva lección, una oportunidad para afinar su técnica y adaptarse a diferentes estilos de pelea. Fue un periodo de prueba, donde Moreno no solo demostró su capacidad física, sino también una fortaleza mental que pocos peleadores poseen. Durante este tiempo, Brandon no solo trabajó para mantenerse competitivo, aprovechó cada experiencia para transformarse en una versión más completa de sí mismo. Se enfocó intensamente en mejorar su striking, un área en la que sabía que podía evolucionar. Pasó horas perfeccionando combinaciones, trabajando en su precisión y desarrollando una mayor potencia en sus golpes. Además, reforzó su resistencia física, asegurándose de que pudiera mantener un ritmo constante en peleas largas y extenuantes. Su dedicación a estos aspectos le permitió construir un estilo más versátil y dinámico, que lo preparaba para cualquier desafío que pudiera enfrentar dentro de la jaula. La oportunidad de regresar a la UFC finalmente llegó en 2019, y esta vez Brandon estaba más que preparado. Había aprovechado el tiempo fuera de la organización para no solo recuperar su confianza, sino también para demostrar que pertenecía a la élite del deporte. Desde el momento en que volvió al octágono, quedó claro que esta no era la misma versión del peleador que había partido años atrás. Brandon regresó con una mentalidad renovada y una estrategia que reflejaba su madurez como peleador. Cada pelea que siguió a su regreso fue un paso hacia adelante. Con un enfoque inquebrantable, Moreno comenzó a enfrentar a algunos de los nombres más respetados de la división peso mosca. Enfrentarse a oponentes de alto calibre no lo intimidaba. Al contrario, parecía motivarlo aún más. Su capacidad para leer a sus rivales, adaptar su estrategia y ejecutar su plan de manera impecable lo convirtió rápidamente en una fuerza a tener en cuenta dentro de la división. Cada victoria no solo lo acercaba a su objetivo final, sino que también enviaba un mensaje claro a todos los fanáticos y críticos.
Brandon Moreno no solo había regresado, estaba listo para conquistar el cinturón de campeón. El punto álgido en la carrera de Brandon Moreno llegó cuando se encontró cara a cara con el campeón invicto de peso mosca, el brasileño Deiveson Figueiredo. En aquel momento, Figueiredo representaba el pináculo de la división, un peleador con un arsenal temible que combinaba velocidad vertiginosa, una capacidad de finalización devastadora y una agresividad que había hecho retroceder a muchos oponentes. El enfrentamiento entre ambos no solo era una batalla por el cinturón, sino también una prueba definitiva de cuánto había evolucionado Moreno desde sus días de luchador subestimado. El primer combate entre estos dos guerreros fue una auténtica guerra, una pelea que será recordada como una de las más electrizantes en la historia de la división peso mosca. Desde el primer asalto, ambos dejaron claro que no darían ni un centímetro sin pelear por él. Brandon, conocido por su resiliencia y su capacidad para soportar el castigo, absorbió los potentes golpes de Figueiredo y respondió con técnica y corazón. La intensidad no decayó en ningún momento, y al sonar la campana final, el enfrentamiento terminó en empate. Aunque no se definió un ganador esa noche, el combate dejó una cosa clara. Brandon Moreno había demostrado que no solo podía competir contra el mejor del mundo, sino que estaba listo para tomar el trono. El empate no resolvió quién era el verdadero rey de la división, pero encendió la chispa para una revancha que prometía ser histórica. En su segundo encuentro, Brandon Moreno llegó al octágono como un hombre renovado. Había pasado meses puliendo su técnica y perfeccionando su estrategia, consciente de que esta pelea no solo era una oportunidad para el cinturón, sino también para grabar su nombre en la historia de las MMA. Desde el inicio, Moreno marcó el ritmo del combate con movimientos calculados, una defensa impecable y una presión constante que poco a poco fue desgastando a Figueiredo. El clímax llegó en el tercer asalto, cuando Brandon encontró su momento. Después de una transición impecable en el suelo, logró tomar la espalda de Figueiredo y aplicar una llave de sumisión con una precisión quirúrgica. En cuestión de segundos, el campeón brasileño no tuvo más opción que rendirse. Con esa victoria, Brandon Moreno no solo se alzó con el cinturón de peso mosca de la UFC, sino que también escribió un capítulo histórico al convertirse en el primer campeón mexicano de la organización. El impacto de su triunfo trascendió el deporte. En México, su victoria fue celebrada como un logro nacional, un momento de orgullo que resonó en cada rincón del país. Para los fanáticos latinos y seguidores de todo el mundo, Brandon se convirtió en un símbolo de lo que se puede lograr con perseverancia, humildad y un espíritu indomable. Aquel día, al levantar el cinturón, Moreno no solo celebraba su éxito personal, sino también la culminación de años de sacrificio y trabajo duro. Su historia pasó de ser la de un peleador subestimado a la de un campeón digno de admiración y respeto mundial. Aunque Brandon Moreno ya alcanzó la cima al convertirse en campeón, su historia no se detuvo allí. El cinturón, más que un trofeo, representa para él un compromiso constante de seguir mejorando, defendiendo su lugar entre los mejores y demostrando que su éxito no fue cuestión de suerte, sino de una determinación inquebrantable. Desde que ganó el título, Moreno ha continuado entrenando con la misma intensidad que lo llevó hasta la cima, consciente de que cada día en el gimnasio es una oportunidad para refinar su técnica, fortalecer su mente y prepararse para enfrentar a los mejores oponentes del mundo. En el octágono, Brandon ha seguido mostrando por qué es uno de los peleadores más respetados de la UFC. Su capacidad para adaptarse, su corazón indomable y su habilidad para enfrentarse a cualquier rival con estrategia y precisión lo han consolidado como un verdadero ejemplo de lo que significa ser un campeón. Las defensas de su título, aunque desafiantes, han sido un recordatorio de que su lugar en la cima no es accidental, sino el fruto de años de sacrificio, innumerables horas de entrenamiento y una mentalidad que nunca deja de buscar la excelencia. La travesía de Brandon Moreno, desde su inicio en un pequeño gimnasio de Tijuana hasta su coronación como campeón de la UFC, es un relato que trasciende el deporte. Es una historia que nos recuerda que los sueños, por grandes que sean, son alcanzables con esfuerzo, disciplina y un espíritu inquebrantable. En cada combate, Moreno lleva consigo no solo su ambición, sino también el orgullo de representar a su país y la inspiración de millones que ven en él un ejemplo de lo que es posible cuando se lucha sin rendirse. Su éxito no solo inspira a una nueva generación de luchadores que aspiran a seguir sus pasos, sino que también resuena con todas aquellas personas que enfrentan desafíos en sus propios caminos. Brandon es un símbolo de perseverancia, de cómo convertir las adversidades en fortalezas y de cómo un sueño aparentemente inalcanzable puede volverse realidad con coraje y determinación. Si esta historia te ha inspirado y quieres conocer más sobre las trayectorias de los grandes campeones que han dejado su marca en el octágono, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal Reyes de la UFC, dale like a este vídeo y activa la campanita de notificaciones.
Aquí celebramos no solo las victorias en la jaula, sino también las historias de esfuerzo, pasión y superación que nos enseñan que, con la mentalidad correcta, no hay límites para lo que se puede lograr.